la promesa. Padre Santo y Dios de los cielos, gracias nuestro buen Dios, nuestro soberano Rey, por bendecirnos con tu palabra, con tu presencia en medio de nosotros y en nosotros, alumbrando nuestra mente, nuestro corazón, a través de la guía de tu Espíritu por tu palabra, en donde nos das la posibilidad cada día en la que, sostenidos por tu gracia, abrimos nuestros ojos, de poder disfrutar de tu presencia y de aprender un poco más acerca de ti. Padre Santo, hay tanto por aprender que no nos va a alcanzar la eternidad de siempre observar algo nuevo en ti. Padre bendito, rogamos para que en esta mañana me llenes de sabiduría, de palabras claras, para que podamos seguir disfrutando y profundizando en estos pasajes que nos hablan tanto de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y de la persona bendita que ha hecho posible todo esto en nosotros, Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, en su precioso nombre. Amén y amén. Bien. Es bueno como enseñadores siempre hacer un pequeño retroceso en cada una de las enseñanzas en la introducción para poder conectar los versículos que vamos a estar desarrollando hoy. Y vamos a estar recordando un poco acerca de lo que se enseñó el domingo pasado y más aún, como es tan rico lo que hemos estado enseñando y lo que se está enseñando, vamos a utilizar hoy incluso algunos pasajes que no vimos el domingo pasado por causa del tiempo. Pero el pasaje que habíamos estado viendo en conexión con los que iba a desarrollar el domingo anterior, comenzaba desde el versículo 25, donde dice que, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero venida la fe, habíamos estado desarrollando que no es que desde el nuevo pacto, desde que Jesucristo vino, ¿sí? Y en Él se hace el cumplimiento del nuevo pacto, de esta promesa dada a los profetas, en donde por medio de Jesucristo se iba a dar un nuevo pacto y mejor pacto que el anterior, no implicaba que desde ese momento iba a empezar a trabajar la fe, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, desde el Génesis en adelante hasta que nuestro Señor venga, ¿sí? La fe va a ser el medio por el cual los hombres van a ser justificados. A través de esa fe va a estar siempre apuntando hacia el Redentor, Jesucristo. Les voy a invitar a ir al libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1. Esto es todo introducción en relación a lo que se enseñó el domingo pasado. Vamos a reforzar esa enseñanza para hoy concluir con los dos versículos que voy a estar desarrollando. Entonces, en la carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1, dice así la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En estas palabras, el autor sagrado explica lo que es la fe.
que estuvimos desarrollando, que es un don de gracia dado, Dios dándoselo a sus escogidos, para que por medio de ella ellos puedan creerle a Dios. Y ahora observen lo que sigue diciendo. Porque por ella, se está refiriendo a esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta es la convicción de cada hijo de Dios. Ahora observen lo siguiente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora, la cereza de esta parte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así continúa este capítulo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, y en sus hogares continúen. Y esto es una prueba de que lo que enseñamos no es un invento nuestro, sino que está respaldado por la palabra misma de Dios. La fe, a lo largo de la historia, ha sido el medio por el cual el hombre ha sido justificado por Dios. Cuando estuvimos viendo en Gálatas, seguimos en la introducción, en el capítulo 3, versículo 25-26, así que era, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. Ese ayo, mis hermanos habían estado explicando que la palabra ayo nos hablaba de que en los tiempos del Señor habían unos personajes que estaban dentro de las casas, que eran los sirvientes o los esclavos, que se ocupaban, ¿sí?, en la crianza de los niños, al acompañarlos a todo lugar, e incluso cuidando de ellos, e incluso habían algunos de ellos que digamos que eran como los enfermeros del hogar. Así que, tanto esta palabra ayo, que se puede traducir como guía o tutor, es esta la palabra que el autor sagrado está utilizando en este pasaje para hablar que la ley ha sido nuestro ayo. Por la palabra de Dios, el hombre ha entendido su verdadera condición delante de un Dios santo. Dios, a través de la ley, lo que ha hecho manifestándose primeramente a su pueblo es demostrar cuáles son sus parámetros santos, cuál es su ley moral, y dándosela a conocer y a entender a su pueblo. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando ellos recibieron la ley, automáticamente cayó sobre ellos
el gran peso de entender lo lejos que están de un Dios tan santo y la necesidad de un Salvador. En este pasaje, donde el versículo 25 dice que ya no estamos bajo ese tutor, implica que los creyentes, recuerden que esta carta está dirigida a la zona de Galacia, donde los creyentes de Galacia, por haberse introducido en esa zona falsos maestros, los estaban desviando del verdadero evangelio. Los estaban desviando de esa noticia, esa buena noticia que habían recibido en su momento, utilizando Dios al apóstol Pablo. Y trayendo la carga en sus vidas de que era Cristo para poder sostener la salvación, era Cristo más el cumplimiento de las obras de la ley. Entonces Pablo tiene que salir al cruce a través de esta carta para ir clarificando esto, que eso no es lo que él había enseñado y que el falso evangelio está penado con maldición. Entonces, ahora, siguiendo esta línea, Pablo en la carta, por inspiración divina, viene manifestando ahora qué es estar en Cristo, y que estar ahora en Cristo, para los que están en Cristo, ya no están bajo ayo. ¿Y saben por qué? Y vamos a ver cuál era una de las pautas del nuevo pacto. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36. El profeta Ezequiel. En el versículo 26, Dios, haciendo mención de ese pacto, haciendo mención de qué es lo que va a hacer Dios con su pueblo, dice lo siguiente. Vamos de vuelta. Ezequiel 36, del versículo 26 en adelante vamos a leer. Mi recomendación es que puedan leerlo todo. Ahora observen lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Fíjense en la obra de Dios, en su poder infinito, lo que va a hacer con su pueblo que está alejado de él por causa del pecado. Miren lo que hace Dios. Os daré corazón nuevo. Esta es una obra de gracia, es lo que estuvimos viendo, el título de la reunión anterior. Era la gracia, era un milagro de Dios. Y miren lo que dice, estas son las pautas de este nuevo pacto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, escuchen esto, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hace referencia a un corazón que no le importa nada, un corazón frío, un corazón muerto. Recuerden que las personas que están en pecado, dice la palabra de Dios que están muertas en sus delitos y pecados. Están muertos. No reaccionan. Es una piedra. Es hablarle a una piedra y esperar que la piedra te conteste. Ahora observen lo que hace Dios. Para que esa piedra conteste debe ser transformada. Y ahí está la obra de gracia. Entonces, verso 27.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, escuchen esto, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que hace la gracia de Dios en su pueblo. Una obra de gracia hecha por Dios, transformando el corazón, poniéndole un espíritu nuevo y aún más su propio espíritu ahora dentro del creyente. En el nuevo pacto, San Juan capítulo 14 dice lo siguiente el Señor. El Señor en el aposento alto está diciendo lo siguiente. Vamos al versículo 20, 14, 20. Observen lo siguiente. Esta es la obra del Espíritu Santo dentro del creyente ahora. O sea, ese tutor que era la ley, que los llevaba a Cristo a entender la necesidad de un Salvador, ahora Dios mismo es como el dueño de la casa diciéndole a ese siervo, ¿sabes qué? Yo te agradezco todo lo que ha hecho hasta el día de hoy, pero a partir de ahora yo me voy a ocupar de mi hijo. Soy yo el que voy a llevarlo de la mano a la escuela, a curarlo. Yo me voy a ocupar plenamente de él. Tu tarea hasta acá fue. Pero de acá en adelante me ocupo yo. Observen lo siguiente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. La presencia misma de Dios en el creyente. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esta es una de las marcas de los hijos de Dios. Guardan la palabra de Dios. ¿Saben por qué lo hacen? No por imposición. Lo hacemos por amor. Sabemos lo que a nuestro Dios le agrada. Él cada día nos recuerda a través de su espíritu lo que a Él le agrada. Y no es porque viene a través de sueños, visiones, es porque leemos su palabra. Al leer su palabra conocemos lo que al Padre le agrada. Sin Biblia, ¿cómo vas a conocer lo que Dios quiere? Está todo conectado. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Vendremos a Él. Y haremos morada con Él. El que no me ama, fíjense la marca, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, y haciendo referencia a su estadía personal y de enseñanza de maestro discipulador con sus discípulos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Pablo viene trayendo de la mano este maravilloso mensaje a los Gálatas, despertándolos del error, para que realmente su fe esté fundamentada y afirmada en las promesas de Dios. Habíamos estado viendo que, volviendo a Gálatas, seguimos la introducción, El versículo 27, porque todos habéis sido bautizados, 26, pues todos sois hijos de Dios. Esta falsa doctrina del universalismo que utilizan esta porción del pasaje para hablar que todos eran hijos de Dios, ya se enseñó sobre el tema, ya se derribó esta idea. Observen que lo que se hace en el universal es omitir lo que continúa en el pasaje. Fíjense, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Ahí está el punto. O sea, todos sois hijos de Dios, pero lo que conecta a una persona para ser un hijo de Dios es la fe. Porque ha sido el medio que Dios le da a los suyos para que crean en lo que Dios ha determinado y ha decidido. A través de una vida de Cristo, yendo a la cruz y entregando su vida por el pecador. Todos los que creen, le creen a Dios. Y ellos son los justificados, que es lo que viene marcando la carta. Ahora sí, el verso 27, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este fue el último pasaje que vimos el domingo anterior para ya conectar con lo que vamos a desarrollar hoy. Que dice, pues todos, porque todos los que habéis sido bautizados. Bien, el hecho de utilizar Pablo esta palabra de bautismo, que es esta palabra, nos habla de sumergir. Si bien en las Escrituras nos habla del bautismo, del sumergir para identificarnos con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, los hijos de Dios, los que por fe han creído en Jesucristo, los que ahora entienden que su vida le corresponde no a ellos, sino a un nuevo Señor para su vida, que es Cristo. Antes el Señor del hombre era el pecado, era su propia concupiscencia, era el sistema, era el diablo mismo. Ahora hay un cambio de reino. La palabra de Dios lo que hace es trasladar a los muertos en delito y pecado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El salvo ya no pertenece al reino de muerte de Satanás. Por gracia han sido trasladados, es sacado del reino de la muerte y es llevado al reino de Cristo. El estar en Cristo implica ahora lo siguiente, que la persona no solamente es la palabra, nos quedamos como que estamos en Cristo, sino que implica estar en Cristo. Y acá el apóstol Pablo lo que va a utilizar la palabra sumergir es, estamos sumergidos en Cristo. Así como en el bautismo, por sumergión, no es un chorro, aspersión, sino es sumergirse, es todo el cuerpo. Y cuando el cuerpo del hombre es sumergido por completo,
se identifica con la muerte de Cristo. Y cuando el hombre sale de abajo del agua, hablo hombre como género humano, cuando el hombre sale de abajo del agua, es la resurrección a la nueva vida. Eso es estar en Cristo. Ahora, este pasaje no está haciendo alusión a ese bautismo, sino lo que está haciendo alusión a la idea de que utiliza esta palabra, el autor sagrado, para darnos a entender que cada hijo de Dios ha sido sumergido en Cristo y está en Cristo. El estar en Cristo nos habla que hemos sido revestidos en Cristo. El estar revestido en Cristo nos habla de portar la imagen de Cristo. Romanos 8:29. ¿Están así, hermano Gabriel? Vamos a ver qué dice Romanos 8:29. Dice así la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para los que toman nota, la palabra predestinar, escuchen esto, los que quieren tomar nota. La palabra predestinar significa lo siguiente: determinar. Escuchen esto: determinar anticipadamente algo para un fin. ¿Bien? A los que antes conoció, antes conoció, nos hace referencia a lo que el Señor viene enseñando en la carta a los Efesios. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Dios ya te vio. Dios ya te vio antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que vio? Que iba a ser bueno, que iba a ser una persona. Hay una cuestión de elección que solamente opera en la voluntad de Dios. De haber, por gracia, decidido salvarte. Mientras tú ibas a rechazar al Salvador por toda tu eternidad, por todos los tiempos en esta vida, ¿sabes lo que hace Dios? Él determinó un día, una hora, un lugar, alguien que te iba a dar la buena noticia para decirte que necesitabas un Salvador. Y ese día, tú con un corazón de piedra, la palabra de poder iba a ser lo que leímos hace rato: cambiar ese corazón de piedra para darte un nuevo corazón. Dios te va a proveer de la fe, te va a proveer del arrepentimiento y te va a proveer de una nueva vida. Esto hace de que esa persona a la cual Dios ya desde antemano eligió, la elige y utiliza la palabra la predestina. Escuchen esto: ¿cuándo fue? Antes de la fundación del mundo. Fijó un destino para ti. Eso es lo que hizo el Señor. Fijó un destino para ti. A lo largo de la historia de cada uno de los que son salvos, que hoy están escuchando este mensaje, escucha esto: a lo largo de tu historia, todo ese tiempo que tú estuviste en oscuridad, arrastrado por la corriente de este mundo, siguiendo el príncipe de la potestad, Dios actuó de una forma providencial en tu vida. La providencia de Dios, si te pones a pensar, estuvo actuando siempre a tu favor para llegar ese día
a ese momento donde ibas a recibir la palabra de salvación, la palabra de poder, la palabra que iba a transformar tu vida. Y vamos a comenzar con la porción que tenemos hoy. Para los que toman nota, el título de esta enseñanza de hoy es Portando su imagen y beneficios. El hecho de ser un hijo de Dios, no solamente Dios prepara de antemano que tú vayas a ser un portador de la imagen de Cristo, sino que también hay beneficios en ser un portador de la gloria de Dios. Vamos nuevamente a Gálatas y ahora vamos a ver los 2 versículos finales antes de empezar el capítulo 4. Y dice así, vamos a conectar el 26 para ir agarrando, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora atención, miren esto. Ya no hay griegos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Tristemente este pasaje, así como tuvimos que derribar la idea de que se utiliza parte de un pasaje en donde el universalismo se aprovechó de ese pasaje para manipularlo y enseñar que la salvación era absolutamente para todos los hombres, o sea que todos los hombres van a ser salvos. Acá tenemos otro pasaje donde lo utiliza el liberalismo, el otro lado. El liberalismo utiliza este pasaje para querer desvincular, por ejemplo, a todos los hombres de sus responsabilidades. Este es uno de los pasajes y versículos manipulados por el liberalismo para poder enseñar, por ejemplo, que la mujer pueda ser pastora. Por ejemplo, dicen, ¿viste lo que dice acá? Ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo. Perfecto. Bien. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que el autor sagrado, cuando escribe esta porción, nos quiere realmente decir? Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Punto número 1. Nada tiene que ver con negar las distinciones. Escuchen, nada tiene que ver con negar las distinciones. ¿Qué distinciones? Raciales, sociales, sexuales entre cristianos. No es ese el objetivo cuando Pablo está enseñando esto. ¿Sí? Que quede claro. Nada tiene que ver con negar las distinciones. No tiene nada que ver eso. Punto número 2. Significa que Dios espiritualmente, escuchen esto, significa que Dios espiritualmente nos ve iguales. Atención. Todo esa judío, griego, esclavo, ¿qué es el punto? Que cuando el Señor nos ve a todos
con que hemos sido comprados y pagados por el mismo precio. Espiritualmente Dios no hace excepción de persona. Y ahí está radicado la idea que Dios no hace excepción de personas. Otro pasaje también que se utiliza mal. Pero el punto está fijado en que cuando Dios ve a un salvo, no importa la raza, no importa el color, no importa el país, no importa si sos rico, no importa si sos pobre, si sos alto, si sos bajo, si sos gordo, si sos flaco. ¿Sabe lo que ve de Dios? Que tu vida ha sido comprada. Fuiste pagado por sangre. La sangre de Jesús derramada en la cruz. Esa sangre de Jesús es con la que te compró. Con esa sangre te ha comprado y te ha hecho su hijo. A eso se refiere, con que ya no hay distinción. Hombres, mujeres, Él ve a un hijo. ¿Y saben qué? No solamente eso, sino ve a Cristo, uno de nosotros. Otro punto. Las funciones de liderazgo y sumisión que Dios ha ordenado, escuchen, en la iglesia, en la sociedad, en el hogar. Esto nada tiene que ver. O sea, cuando Dios ordena la sociedad, para que pueda haber un orden en la sociedad, hablando de la sociedad, ha tenido que el Señor crear diferentes puestos, vamos a decir. Entonces, el hecho de que hayamos sido comprados con precio, el hecho de que todos seamos vistos por Dios espiritualmente como hijos de Dios, no significa que yo voy a romper los estándares que Dios ha puesto, tanto en la sociedad, en la iglesia o en el hogar. En la casa, papá sigue siendo la cabeza de la familia. No es el macho alfa que maneja todo, no. Es aquel que incluso debe dar la vida por su familia, como lo hizo Cristo, por la iglesia. Él tiene que amar, él tiene que proveer, él tiene que cuidar lo que hace Cristo por la iglesia. La esposa sigue teniendo lo que Dios ha establecido, la sujeción en amor hacia su compañero, hacia su esposo, que es su cabeza. Como la iglesia está bajo sumisión en amor por su cabeza, que es Cristo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando hablamos de que en Cristo ya no hay judíos, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que viene desarrollando el autor? ¿Se dan cuenta la dañinidad y la maldad de los perversos que quieren utilizar, sacando estos versículos, manipulándolos para querer enseñar doctrinas de hombre que nada tienen que ver con lo que Dios viene enseñando? ¿Saben por qué? Tomemos, si quieren, la idea liberal. Ahora, cuando observamos la idea liberal, estamos destruyendo el plan de Dios. Cuando Dios ha hecho todo ordenadamente. En el Edén está Dios, está el hombre, está la mujer, está la serpiente. ¿Qué hace la serpiente cuando distorsiona y engaña a Eva?
Ahora es la serpiente, la mujer, el varón y al último, Dios. Distorsionó el diseño divino. ¿Se dan cuenta? Sigue teniendo Satanás la misma estrategia a lo largo de la historia. Cuando en tu hogar el marido no cumple el rol de cabeza del hogar, Satanás está reinando ese hogar. No, pero mira que mi esposa es buena. No es el diseño de Dios. Cuando tus hijos gobiernan sobre el papá y la mamá, ni hablemos. Cuando en la iglesia la anarquía gobierna, estás en problemas. Y así en la sociedad. En la fábrica hay un dueño y un gerente y así. Y los empleados hacen lo que quieren. Eso es un caos. Entonces cuando nosotros medimos, ¿ven qué sencillo que es? Tomemos el diseño de Dios, lo que Dios enseña en su palabra, claramente. Y estas distorsiones que los perversos utilizan, y van a ver que rápidamente, si leemos las Escrituras, si prestamos atención al diseño divino de Dios que está en las Escrituras, rápidamente nos damos cuenta qué es lo que no es lo correcto. Punto número 1, 2, 3, 4. Jesucristo nos va a dar el ejemplo. Jesucristo eres el primogénito, es el ejemplo por excelencia. ¿Queremos nosotros saber cómo debe ser nuestra conducta? Miremos a Jesús. Porque eres la máxima referencia a lo largo de la historia para el hombre. Miremos a Jesús. Siendo Jesucristo, aunque es imagen del Padre, escuchen esto, asumió una postura y función de sumisión durante su encarnación. Vamos a Filipenses. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es así. Jesús nos muestra que cada uno tiene un rol, que nada tiene que ver con ese pasaje cuando está hablando de que el estar en Cristo ya no hay judío ni griego, que cada uno hace lo que se le da. No. Está apuntando que Dios, cuando nos ve, no importa nación, raza, Él ve un hijo y los ve por iguales. Pero cada uno igual tiene una función que Dios le ha dado. Y aún nuestro mismísimo Señor nos va a mostrar eso en su encarnación. Vamos a Filipenses, capítulo número 3, versículo 7. Filipenses 3, Filipenses 2. Vamos a leer versículo 2. Versículo 5. Versículo 5. Le pido al Señor que me ayude. Es tanta, por ahí me da la ansiedad. Es tan rico. Cada versículo de las Escrituras que la mente muchas veces se nos vienen pasajes de todas las Escrituras queriendo, digamos, colaborar con lo que uno va enseñando y muchas veces somos seres humanos, no nos olvidemos. Ahora el versículo 5 dice, haya pues, escuchen esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, ¿cuál es el sentido que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, haciéndose obediente.
nosotros observamos cómo nuestro mismísimo Señor nos muestra que en el plan de la redención, la trina deidad determinó para cada uno de ellos un rol particular en la redención. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De forma muy ordenada y de la forma más maravillosa nosotros podemos ver cómo desde la eternidad Dios nos muestra ser ordenados. Y aún Él mismo, sujetándose Él mismo a sus propios decretos. Y mi pregunta es, ¿conoces el rol de tu vida? Si eres hombre, si eres mujer, ¿entiendes cuál es tu rol? Tu rol en la sociedad. Pero vamos a comenzar. Tu rol en el hogar. Aquellos que todavía no son papá, prepárense. Porque un día, si en la gracia de Dios quiere, puedas tener una compañera. Y que esa compañera realmente pueda sentirse, cuando esté contigo, como lo mismo que siente la iglesia con su Señor Jesús. Que es alguien que está dispuesto a dar su vida por ella, de cuidarla, de santificarla, de amarla, de proveerle todas sus necesidades. Si eres mujer, ¿entiendes el rol al que Dios te está llamando? Y quiero hacer un paréntesis y volver un poquitito para atrás. Varones, ¿se dan cuenta de la responsabilidad que Dios nos ha dado? De nosotros depende el hogar. Un hogar sin cabeza es un barco sin un capitán. Hay casos que mujeres han tenido que tomar el rol, pero no es lo que Dios ha designado. Cuando el marido está, cuando han quedado solas, es entendible. Pero estamos hablando de hogares donde hay un papá, donde hay una mamá. Y la mujer, así como Cristo, siendo Dios, de forma, mostrando su amor y sumisión al Padre, se humilló a sí mismo. Porque había planes y propósitos para su vida. Dios tiene un plan y un propósito para ti, mujer, en el hogar. Y tiene un plan y un propósito para el varón. Y de ahí partimos. Vamos a encontrar, si la sociedad entendiese esto, lo diferente que sería el mundo hoy. Entonces, como yo ahora, como somos todos en Cristo, y como soy un hijo de Dios y como soy un hijo del Rey, bueno, hago lo que quiero. No pago los impuestos, me da lo mismo el presidente que tengo, el gobernador que tengo, si yo soy de Cristo. No. Dios ha puesto un presidente, Dios ha puesto un gobernador, Dios ha puesto autoridades también sobre tu vida, de las cuales debes ser responsable. ¿Eres un hijo de Dios? Claro que eres un hijo de Dios. Dios te ve como, te ve revestido de Cristo, claro que te ve. Pero cada cosa en su lugar. No significa que en la sociedad, en el hogar y en la iglesia tengas un rol al cual debes asumir que Dios te ha dado. Cristo es el ejemplo. Y en el versículo 29, para ir finalizando, en las Gálatas, la porción
que disfrutamos cada domingo en la gracia de Dios mientras desarrollamos esta carta. Fíjense, ¿no? Digo yo, ¿por dónde le salió el tiro al enemigo cuando envió a sus falsos maestros, ¿no? Mientras quería destruir la iglesia, al final la iglesia se fortaleció. Porque a lo largo de la historia, observen, desde Génesis en adelante, los planes del diablo siempre son los mismos. El hombre le cree al diablo, el hombre se cree que tiene autoridad sobre el diablo, que gobierna sobre el diablo y que hace lo que quiere. Al final termina haciendo lo que el diablo quiere. Pero fíjense, a lo largo de la historia siempre Dios lo derrotó. ¿De qué lado estás? ¿Del ganador o del perdedor? El versículo 29 dice, si vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo. Ahora, esto es una evidencia que después de todo lo que hemos venido desarrollando, si la fe verdadera está en tu corazón, si le has creído a Dios, si eres obediente a su palabra, porque eso es lo que marca los que son hijos de Dios, y si estás revestido de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según las promesas. Los verdaderos hijos espirituales, tanto judíos como gentiles, siguen el ejemplo de Abraham. Lo hemos desarrollado la vida de Abraham, y los que no lo han visto, les recomendamos que lean la historia de Abraham. Y van a ver que cuando Dios le hizo una promesa, Abraham le creyó. Y por creerle, le fue contado por justicia. Y lo vamos a estar viendo nuevamente. Herederos según la promesa. Todos los creyentes son herederos, escuchen, de las bendiciones espirituales que acompañan el pacto de Dios con Abraham. Cuando Dios le dijo que Abraham será de bendición para las familias de la tierra, lo estuvimos viendo en algún momento y lo vamos a recordar. Tú como hijo de Dios, ¿dónde estás? ¿Eres de bendición? Y cuando la pregunta es ¿dónde estás? Las 24 horas del día, pensá, cada uno tiene un rol, como hemos estado sabiendo, cada uno tiene una familia, cada uno vive en diferentes lugares geográficos dentro de esta ciudad local. Y para los que nos ven en redes sociales, en el lugar, en el mundo en el que estén. Ahora el punto es, en el lugar en donde estás, que te toca ir a trabajar, los vecinos, la familia, eres de bendición. Porque Dios le prometió eso a Abraham. Que Él va a ser de bendición para todas las familias de la tierra. El alcance de la promesa de Abraham, que está arraigado a Cristo, y el estar en Cristo es estar bendecido. Y el hecho que tú estés bendecido, tú debes ser de bendición en donde tú estés. En Génesis, un pasaje para recordar, capítulo 15, para aquellos que quieran, versículo 6, la palabra del Señor dice así. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan que leímos en Hebreos 6? Que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Y se acuerdan que leímos en 11.1? Que la fe es una certeza. Certeza de que es algo cierto. Yo tengo la seguridad que esto es así. Así opera la fe. De lo que se espera.
aunque nuestros ojos no lo vean. Nosotros no vemos a Dios, pero le creemos lo que Él nos dice. Esos son los hijos de Dios. Por eso, si somos nosotros, portamos hoy la figura, la imagen de Cristo, somos hijos de Dios, linaje de Abraham somos. ¿Saben que una de las promesas que Dios le dijo a Abraham? Que sus hijos, sus herederos, le dice: Abraham, mira el cielo y dime si puedes contar las estrellas. Mira la arena del mar y dime si puedes contarla. Así serán tu pueblo. Cuando habla de ese pueblo, Dios se está refiriendo más allá que un pueblo físico que los ojos ven. Está hablando de un pueblo celestial. Está hablando de un pueblo que va a trascender las culturas, las naciones, las tribus, las lenguas. En la carta a los Romanos, estamos terminando, falta poco. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 3, otro pasaje que estuvimos desarrollando también gracias a esta carta bendita a los Gálatas. Dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Fíjense cómo Pablo, el autor sagrado de esta carta a los romanos, cuando les escribe, y a lo largo de sus escritos, como siempre el autor sagrado sostiene la enseñanza que Dios le da con lo que Dios en algún momento en la historia pasada le dio a sus profetas. Se dan cuenta que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Dios, como vimos el domingo pasado, Dios dentro de su atributo, Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no dice acá una cosa y después la cambia. Dios es inmutable. Y si creemos que Dios dice en su palabra algo que creemos que ha cambiado, frena un poquito. No has entendido el pasaje. Nunca, cuando estudie la palabra, en paréntesis, la palabra de Dios, nunca, cuando venga a tu mente una interpretación de un pasaje de Escritura que directamente va en contra de un atributo de Dios, estás equivocado. Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Y dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está haciendo referencia a Génesis 15 que acabamos de leer. ¿Ven lo que hace? Se va al antiguo pacto. Lo que Dios le dijo a Abraham, lo trae de vuelta a la memoria, a los Gálatas y hoy a nosotros. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El ejemplo que Pablo pone acá, toda persona que trabaja, no le podés venir a decir, che, toma, mira, esto es un regalo. Llegás a fin de mes, donde estés trabajando, y que venga el jefe y diga, che, mira, toma, te regalo esto, te lo ganaste. ¿Qué me gané? Si te laburé todo el mes, las ganancias que hago, tenés más, si miro lo que ganaste, lo que me estás dando, ese es el ejemplo. La obra, el querer atribuirte algo como hombre, para después decir que eso es gracia, no es así. Pero ¿qué dice luego? Fíjense, más al que no obra,
Es como que de repente, ahora sí sale el dueño de la empresa donde tú estás, viene caminando una persona en la calle y dice, toma, te regalo esto. Sí, sí, es para vos. Punto. Eso es gracia. Tomo el dinero, miro, y la empresa que sea, vamos, todos los que están trabajando ahí adentro están trabajando. Pero vino y me dio a mí, que yo no trabajo ahí, pero me lo dio a mí. Y me dijo, esto es para vos. Pero si se merece alguien, son los que trabajan. No, esto es para vos, punto. Así lo quiero. Esta es la referencia que está dando acá. Ahora dice, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también, esto lo voy a conectar con lo que viene, como también David habla, escuchen esto, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Así como hablábamos en el ejemplo del dueño de esa empresa, que en vez de darle a los que están trabajando, sale afuera y vos vas caminando y te sorprende con un maletín de dinero lo que sea, y te lo da. Es la misma forma en la que Dios, antes de que el mundo fuese, decidió justificarte. Esa justificación va a venir por el medio de la fe, como lo hemos venido desarrollando, cuando sea el momento, la hora, el lugar, cuando Dios opere por gracia dándote la fe, es el mismo regalo que te va a llevar a creer en la obra de Jesús y vas a recibir esa justificación. Dice, bienaventurado aquel cuya iniquidad nos son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Y cuándo se hablaba esto? ¿De dónde lo sacó esa referencia? Del Antiguo Pacto. ¿Se dan cuenta que ya en el Antiguo Pacto hay salvos por fe? Lo que pasa es que, como vimos en el mensaje anteriores, esa fe ellos no entendían cómo es que funcionaba en ellos. El hecho es que a toda persona a quien Dios ha justificado, no se olviden, ahora Dios lo ve como justo. Y ahí están los justos de los salmos. Y Dios ve al justo. ¿Justos porque son buenos? No, porque han sido justificados por Dios. Y el pasaje lo dice así: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Está tratando el tema de los judíos, que ellos tenían una marca por ser del pueblo de Dios. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, luego Dios le dice, bueno, vas a circuncidarte tú y toda tu descendencia para que esa sea la marca exterior de que están dentro de mi pacto. Esa era la marca que operaba en los israelitas. Pero decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo? Pues le fue contada estando en circuncisión o en incircuncisión. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ¿Dios ya estaba circuncidado o todavía no había sido circuncidado? ¿Saben qué? No había sido circuncidado. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Los propósitos de Dios van muchísimo más allá de lo que los hombres. Abraham, ¿qué podía entender lo que Dios estaba haciendo con él, no? Por eso dice que solamente Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios quiere hacer cosas en tu vida y no la entiendes hoy, ¿sabe qué te cree a Dios? Porque lo que Dios está haciendo en tu vida hoy, que no lo entendés, un día lo vas a entender.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que solamente son de la circuncisión, perdón, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Acá está el punto del pasaje. ¡Tac! Antes de ser circuncidado. Entonces, Efesios 1:3. Estamos terminando. 1:3. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, escuche, toda, no se guardó nada el Señor, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda la bendición que el Hijo recibe, que el Hijo tiene, antes de que el mundo sea, estaba preparado para nosotros. Esto incluye, ¿qué incluye estas bendiciones? Su justicia, sus privilegios, su posición, su poder. El ser un hijo de Dios, aunque no es un camino de rosa, porque eso es lo que nos identifica con nuestro Salvador. Nuestro Salvador la pasó, sus hijos también. Pero ¿saben qué? Estas promesas están vigentes para nosotros. ¿Las crees? Y ahí es la fe la que te va a llevar a estar convencido que más allá de que el afán que cada día trae a nuestras vidas, Dios está con nosotros. Y es más, aún más allá de esta vida, nos van a seguir, nos van a perseguir, nos van a alcanzar, porque estaremos en gloria con Él. Para concluir, Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El estar en Cristo, ese tutor que ya no está y que el Padre mismo, Dios mismo, ahora se ocupa de su Hijo porque está con Él, lo acompaña, está todos los días. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hebreos 11:6, al final de todo, el Señor pagará su galardón a los que en Él creen. Padre, gracias te damos por tu palabra. Es una caricia a nuestros corazones. Aunque nos toque vivir y estar pasando por situaciones y circunstancias pasajeras de este mundo, que muchas veces no entendemos. Entendemos aquellas que hemos provocado, sí, por tu Espíritu nos hace saber nuestras propias irresponsabilidades. Pero hay muchas circunstancias que son ajenas
a nuestras conductas, que solo llegan a nuestra vida para traernos aflicción y no lograr comprenderlas. Esas aflicciones llegan y muchas veces apagan todas estas promesas que tú has determinado para tu pueblo. Pero gracias te damos, Señor, porque a través de la aflicción y las pruebas, tú, con tu poder, sacas a la luz lo que nos has dado. Esa fe de continuar, de perseverar hasta el fin, aunque hayan adversidades, confiando y siendo sostenidos por tu mano, caminando quizás en un rumbo al cual no entendemos, pero sí hoy tenemos la convicción por tu palabra y por tus promesas de que nos espera la gloria. Padre, glorifícate en cada uno de tus hijos, como lo has determinado, mostrando a Cristo, siendo responsables como portadores de tu imagen. Ayúdanos a que esas bendiciones que han sido dadas a Abraham se sigan cumpliendo en nosotros, en que podamos ser de bendición donde estemos, donde vayamos. Donde podamos, Señor, mostrar a Cristo en cada ámbito, en cada lugar. Gracias, Señor, que por la sangre preciosa de Jesús, tú ves a un solo pueblo, a un pueblo escogido, un pueblo rescatado, un pueblo en el cual te has manifestado con el amor eterno de Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén y amén.